Gloria a Dios. Bueno, bienvenidos, amados hermanos, bienvenidos, pastores y hermanos. Ya estamos en el tema número 8 de la doctrina intermedia. El tema que nos toca para esta semana es el sacerdocio de Melquisedec. El sacerdocio de Melquisedec. Así que vamos a empezar con unas palabras de oración para pedir a nuestro Padre que nos ayude y que pues la clase sea de edificación y que esta sea una semilla sembrada en nuestros corazones. Papito lindo, te damos gracias, Señor, por todo lo que nos permitiste vivir, Señor, en esta semana, Padre, por las oraciones de tus siervos, tus hijos, Padre de la gloria, en estos últimos tiempos, Señor, donde cada palabra tuya, Señor, adquiere un significado mayor, Padre, y tu revelación está cayendo, Señor, a través de tus siervos, Señor, los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, Señor, y nos ponemos, Padre Celestial, en esa sumisión, Señor, a los 5 ministerios para que tú, Señor, para que tu rocío, tu gloria descienda, mi Dios, y que podamos nosotros, Señor, tener un oído, Señor, listo a lo que el Espíritu nos está hablando. Te pedimos, Señor, que tú hables a nuestros corazones, que tú nos reveles, Señor, el significado de este sacerdocio tan maravilloso que es lo de el sacerdocio de Melquisedec. Y también, papá, que nos ayudes, Padre Celestial, a internalizar y aplicarlo a nuestras vidas. Oramos por nuestra cobertura, Señor, nuestro Padre, nuestro pastor, profeta Timoteo Cabrera, Señor, por nuestra madre Ana, Señor, que tú lo sigas bendiciendo, ungiendo, Señor, y dando también esa guianza para guiar a este redil, este pueblo tan grande, Padre, y tan importante para ti. Bendecimos cada uno de los hogares, mi Dios, y que cada uno de los hogares esté recibiendo esos cambios de dimensión a los cuales nos está llevando el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, te agradecemos desde ya, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros. Y que sea, Padre de la gloria, para mucha edificación. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ok, vamos a dar una pequeña introducción entonces al tema, el sacerdocio de Melquisedec. Una de las funciones, ¿verdad?, que nosotros los cristianos estamos aprendiendo en estos últimos tiempos es la función sacerdotal. ¿Cuáles son todas esas funciones sacerdotales? Y hemos comenzado a estudiar el sacerdocio levítico, el sacerdocio a través del tabernáculo de Moisés, con el atrio, lugar santo, lugar santísimo. Ok, pero si ustedes bien recuerdan, estudiando la palabra, siempre ha habido una creencia que estamos haciendo las cosas bien, o que el pueblo de Israel creía que estaba haciendo las cosas bien, pero ignoraba las funciones del sacerdocio. Creía que estaba bien con Dios y Dios decía, pero ustedes me han robado, ustedes me han mentido. Y el pueblo de Israel le preguntaba, ¿verdad?, ¿en qué te hemos robado? ¿En qué te hemos ofendido? Entonces siempre ha habido una ignorancia del sacerdocio. Y el sacerdocio de Melquisedec no es la excepción, porque ustedes, si miran en el libro de Hebreos, pueden ver en el libro de Hebreos, que es donde el apóstol Pablo, él dice pocas explicaciones, porque él traía mucho que decirles, pero los hebreos no estaban preparados para entenderlo, ¿verdad? Miren Hebreos
capítulo 5, versículo 11. Dice, bueno, capítulo 5, versículo 5, empieza con una introducción que dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como dice también en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea que el apóstol Pablo está dando aquí una tremenda explicación, ¿verdad? De lo que tuvo que transformarse el hijo para convertirse en obediente. Y luego, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. O sea que encontró en los hebreos una dureza de oído, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Entonces, esto es yo lo tomo como una advertencia o una alerta roja al entrar a estos temas, ¿verdad? Porque son temas de mucha revelación, que se necesita mucha revelación, ¿verdad? Por lo que dice el versículo 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el buen uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, mire qué gran advertencia está haciendo el apóstol Pablo antes de entrar al tema de el sacerdocio de Melquisedec. Es una reflexión para nosotros, para pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, ¿verdad?, a avanzar de los rudimentos, porque ¿cuáles son los rudimentos? Ya los que nos ha explicado nuestro pastor y profeta, ¿verdad? Que ahí mismo está en el 6.1. Arrepentimiento de las muertas, de la fe, doctrina de bautismos, imposición de manos, resurrección de los muertos, juicio eterno, y todo eso, como sabemos, esos son temas profundísimos, pero en el mundo espiritual todavía son elementales. Así que al estudiar el tema del sacerdocio de Melquisedec, pedimos al Espíritu Santo que nos ayude, que nos abra la vista, que nos abra el oído espiritual para que podamos ver más allá de la letra. El primer pasaje donde aparece este sacerdote es en Génesis 14:18, cuando venían de la matanza de los reyes. Venía Abraham de la matanza de los reyes, pero dice, Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Me llama la atención esto porque nos lo han mencionado muchas veces en la administración de la Santa Cena, que Abraham en ese entonces ni siquiera era Abraham, sino que Abraham reconoce una autoridad extraordinaria en Melquisedec, ¿verdad? Que es, inclusive, además de la Santa Cena, le entrega también los diezmos. Así que es un encuentro que tiene
Permítame regresarme ahí. ¿Verdad? Es un encuentro que tiene con este rey y le viene una revelación a Abraham. Una revelación que lo guía después a un cambio de dimensión. Estamos hablando en las clases mucho de puertas dimensionales, cambios de dimensión, y eso es porque en este momento eso es lo que estamos viviendo. Un cambio de era. Se aproxima el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y amados pastores y hermanos, igual que con los hebreos, muy poco pueblo de Dios está reconociendo ese cambio de era, cambio de dimensión que se está llevando a cabo. Y la señal más grande, una de las señales más grandes es precisamente esta, que no se está reconociendo. Entonces, hablábamos al inicio, ¿cuál debe ser nuestra petición? Así como leímos en Hebreos 5:7, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y eso es lo que se está perdiendo, temor reverente. Tenemos tantas bendiciones, vino el COVID, no nos hizo nada, vino la ruptura de todas las estructuras económicas, no ha habido el descalabro que todo el mundo se apercibe, se está perdiendo el temor reverente, ¿verdad? Pero aquí Abraham reconoció eso, ¿verdad? Y dice, le fue ministrada la Santa Cena y reconoció que estaba ante un sacerdote del Dios Altísimo. ¿Cómo Abraham pudo reconocer que Melquisedec ministraba ante el Elión, el Eterno? Por su definición, Melquisedec viene de la raíz Malak, que es la Strong 4417, que significa rey, y Sedec, que significa justicia, la H 6663, y es eterno, mucho antes de la ley, mucho antes que existiera una nación que se llamaba Israel, porque estaba todavía en los lomos de Abraham, ¿verdad? Como dice el Salmo 110:4, el Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Como a manera de testimonio, cuando yo antes escuchaba hablar de este pasaje, ¿verdad? Salmos en el libro de Hebreos, no le ponía mucha atención al significado del nombre. Melec, rey, Sedec, justicia, pero además decía que era rey de un lugar que se llama Salem. ¿Ok? Pero dice también que es sacerdote, y yo no me daba cuenta en ese entonces que nunca había habido una armonía entre los reyes y los sacerdotes. ¿Ok? Entonces aquí en Melquisedec se estaban uniendo ambos. Y eso es muy importante, ¿verdad? Porque, bueno, precisamente una de las preguntas de estudio es esa, identificar algunos conflictos entre reyes y sacerdotes. Permítame un momentito. Ok, entonces aquí en esta diapositiva podemos ver que la Biblia menciona que es un sacerdocio eterno, pero la eternidad, así como nuestro Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. O sea, la eternidad abarca la eternidad pasada y la eternidad futura. O sea que antes de la fundación del mundo ya existía este sacerdocio de Melquisedec. Después se funda el mundo y mucho después viene Adán, Abraham,
Abraham, Isaac, la nación de Israel, y el Leví, quien es el que trae el sacerdocio de Leví como lo conocemos nosotros. Pero, pero es tan sutil pasar por alto la importancia de lo eterno, que la implicación eterna del sacerdocio de Melquisedec. A Moisés se le muestra el tabernáculo en el cielo y dice que haga una copia y sombra de lo que él vio en el cielo. Así que el sacerdocio de Leví es una copia de lo que Moisés mira allá, de lo que muestran a Moisés, y se usa para como una sombra de lo que él mira allá. Hay un tabernáculo, quiere decir que así como el tabernáculo aquí, ¿verdad? Hay un tabernáculo en el cielo, un altar con la fuente de bronce, la tienda con el altar del incienso, candelero, la mesa con los panes de la proposición, el arca del pacto, y la tribu de Leví era quien servía en el atrio y en el lugar santo. Miren qué diferencia, ¿verdad? Pero no podían entrar a servir en el tabernáculo. Solamente un sumo sacerdote, una vez al año, podía ministrar delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Podía entrar al lugar santísimo. ¿Ok? Pero esto era como un sombra y figura de lo que había de venir. Más adelante, y también tenían vestiduras especiales. Pero luego bien, tenemos al rey David, que es figura de nuestro Señor Jesucristo, y siendo de otra tribu, de la tribu de Judá, se toma ciertos atributos y le es permitido, ¿verdad? Sirviendo como sombra y figura de el cambio que venía. Y David usó manto de lino fino, como los sacerdotes, se puso el efod. Aquí la significancia, hermanos, es que David no era de la tribu de Leví, era de la tribu de Judá. Y aún así se le permitió usar manto de lino fino, efod de lino. Pudo comer de los panes consagrados. Y trajo el arca del pacto a una tienda, a su tienda, ¿verdad? Que da implicaciones de una presencia perpetua. O sea, estar delante del Señor, ya a David se le permitió, ¿verdad?, ministrar delante del Señor. Y aquí por primera vez se introduce alabanza 24/7, alabanza continua, con turnos sacerdotales, instrumentos, profecía, así como dice Hebreos 7:13, que dice: y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Así que allá en el rey David, que es figura de nuestro Señor Jesucristo, ya se está anunciando el cambio que viene. Y también cabe recalcar que ya el rey David es un rey. Allá en el sacerdocio de Leví, ninguno era rey, todos eran sacerdotes. Jesús vino a cumplir la ley en el sacerdocio de Leví y establecer un nuevo sacerdocio en el sacerdocio de Judá. Así que, ¿quién es Melquisedec? Pueden ir buscando Hebreos 7:1-3. Y antes de leerlo, vamos a recapitular que es, ante todo, rey de justicia. Y después, rey de la paz, rey de Salem. Y también vale la pena mencionar que esta ciudad, Salem, no
no es de la tierra, la Jerusalén celestial. Dice la Biblia que sin padre, sin madre, sin genealogía, o sea que no era esta tierra, sin principio de días, semejante al Hijo de Dios, sacerdote a perpetuidad. ¿Verdad? El sacerdocio es un principio eterno. No nació con Abraham, no nació con Leví. Inclusive, antes de Abraham y Leví, ya habían otros sacerdotes. Ustedes se acuerdan leyendo el sacerdote de Madián, sacerdote de On, sacerdote de, bueno, varios sacerdocios, pero quizás son ante otras entidades que no son divinas o quizás son sacerdocios falsos. ¿Okay? Pero ante el Dios Altísimo era y es y será el sacerdocio de Melquisedec. La importancia del tema, amados. Nuestro Señor Jesucristo es Melquisedec. Entonces miremos Hebreos 7, 1 al 3, la versión Biblia de las Américas. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que se encontró con Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo. Y Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos. El nombre Melquisedec significa primeramente rey de justicia y luego también rey de Salem, esto es, rey de paz. Sin tener padre ni madre y sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre, sacerdote a perpetuidad. Bueno, antes de mover a irnos a la siguiente diapositiva, quería recapitular el encuentro que tuvo Abraham con Melquisedec. Le da un giro a su vida, ¿verdad? Le da un giro a lo que él ya venía haciendo en cuanto a reconocimiento de quién lo está protegiendo, quién lo está respaldando y lo más importante, quién lo llamó, quién llamó a Abraham. ¿Ok? Y esto le cambia la vida por completo. En primer lugar, le cambian el nombre de Abraham a Abraham. Padre enaltecido a padre de multitudes. Ese es un cambio, ¿verdad? Que todo hijo de Abraham, todo hijo de la fe, todo hijo de Dios tiene que ir, porque en Adán venimos con un orgullo, venimos con un enaltecimiento grande, ¿verdad? Que cuando nos encontramos con Melquisedec, cuando nos encontramos con nuestro Señor Jesucristo, pero no solo es encontrarse en la letra, sino que cuando tenemos una revelación de Melquisedec, nos cambian a una nueva dimensión. No solamente tener mucho fruto y tener tener descendencia, sino que poder lograrle encontrar sabor a la Santa Cena, significado a la Santa Cena. Luego, tener una idea de lo que andamos buscando aquí en esta tierra, porque a Abraham le mostraron la ciudad celestial, la Jerusalén celestial. Sin embargo, muchos cristianos no sabemos realmente que lo que andamos buscando es la Jerusalén celestial. Y muchos cristianos, mucha iglesia se está desviando porque quieren establecer el reino aquí en la tierra y quieren establecer su reino aquí en la tierra, cuando nos olvidamos que este sacerdocio y este reino viene de mucho más allá y está a punto de también ser establecido completamente aquí en la tierra. Por eso dice, permanece sacerdote a perpetuidad. Y el principio eterno del diezmar. Aquí de nuevo, no es que
el, el diezmo solo se hacía en el Antiguo Testamento, sino que aquí podemos ver que el diezmo viene desde la eternidad, porque Melquisedec era un sacerdote a perpetuidad, un sacerdote de la eternidad y ante el Dios Altísimo. Y Abraham todavía no había tenido hijo, todavía no había nacido o formado el pueblo de Israel, ni las 12 tribus. Y aquí Abraham estaba ofreciendo los diezmos de todos los despojos. Así que hay mucha implicación al encontrarnos con Melquisedec. Hebreos 7:12 dice, porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de ley. Y aquí sí nos tenemos que detener un poquito, porque ¿cuándo ocurrió este cambio de sacerdocio? Voy a enviarles no podré en este momento, se lo voy a enviar después. El material de la semana está bien, hay un detalle del cambio de sacerdocio. Ahí, como dice Hebreos 7:12, porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de ley. El sacerdocio cambia cuando nuestro Señor Jesucristo resucita, ¿verdad? Jesús muere un miércoles a las 3 de la tarde para resucitar el sábado a las 3 de la tarde a la hora del cambio de sacerdote. Es muy importante eso porque ahí se cambia el periodo de la ley del sacerdocio de Leví al sacerdocio de Melquisedec. Mateo 12:40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. O sea que era necesario que el Hijo del Hombre pasara 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra y resucitara ¿verdad? El día sábado a las 3 de la tarde, que era cuando se ocurría el cambio de sacerdocio. Entonces, hay una confusión tradicional en la Semana Santa cuando la Iglesia Imperial y la Iglesia Cristiana Evangélica, ¿ok?, confunden o dicen que el Señor Jesús murió un viernes, estuvo el sábado en el vientre de la tierra y resucita el domingo. Viernes no sé cómo le llaman, Viernes Santo, sábado de gloria. De gloria y domingo de resurrección. ¿Ok? Ese pensamiento ha sido uno de los grandes errores del cristianismo. ¿Ok? Porque ahí, si el Señor Jesús murió un viernes, de viernes a sábado solamente hay un día. Y de sábado a domingo solamente hay 2 días. Y la profecía de Jonás, Mateo 12:40, dice, busquen ahí Mateo 12:40, porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará también el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Entonces, comenzando con eso, tenemos un problema. Porque de viernes a sábado hay un día y de sábado a domingo hay 2 días. ¿Dónde está el tercer día ahí? Están siguiendo la línea de pensamiento, ¿verdad? Entonces, lo que lo que uno no se percata es que
En la semana del padecimiento de nuestro Señor Jesucristo, existen dos reposos. El reposo anual, donde se celebra la Pascua anual. Si ustedes recuerdan que el Señor Jesús celebró la última Pascua y la primera Santa Cena con sus discípulos. Y también el reposo semanal, que es todos los sábados en la tradición judía, ellos celebran el día de reposo. ¿Ok? Entonces, cuando la Biblia menciona un día antes del día de reposo, lo que está mencionando es el reposo la gran fiesta de la Pascua o el gran Shabbat, que se celebraba todos los años, una vez al año, el 15 del mes Aviv. Entonces, la confusión del pensamiento tradicional es que en la semana que Jesús murió y resucitó, hubo 2 Shabbat o 2 días de reposo o 2 sábados. El gran Shabbat o Shabbat anual de la Pascua, que fue un día jueves, y el Shabbat semanal, que es día sábado. Entonces busquemos Juan 19:31, donde dice: entonces los judíos, para que los cuerpos no quedaran en el madero en el sábado, porque era la víspera de la Pascua, pues el gran día del sábado, rogaron a Pilato que se le quebraran las piernas y fueron quitados. Entonces era la víspera de la Pascua, era un jueves. Nuestro Señor Jesucristo murió un miércoles y era la víspera del jueves de la Pascua, y se le pidió que el miércoles se le pidió a Pilato que bajaran el cuerpo para que no quedara ahí durante la Pascua. ¿Ok? Y en Marcos 16:1 dice: cuando pasó el sábado de la gran fiesta de la Pascua, María y Magdalena y María, madre de Jacobo, habían comprado drogas aromáticas para venir a ungirle. En Lucas vemos los 2 Shabbat. En el versículo 54 se refiere al Shabbat anual de la Pascua y en el 56 al Shabbat semanal. Disculpe, ¿puede repetir los versículos, por favor? Lucas 23, 54 a 56. Lucas 23, 54 y 56. Muchísimas gracias. Dice así: y era día de la preparación de la Pascua, y estaba para rayar el sábado. Y viniendo también las mujeres que la habían seguido de Galilea, vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, parejaron drogas aromáticas y ungüentos y reposaron el sábado conforme al mandamiento. Entonces vamos a seguir ahora la secuencia de cuándo se cumplen los 3 días y las 3 noches. Dice así: Jesús fue crucificado un miércoles a las 9 de la mañana. Murió a las 3 de la tarde y resucitó al tercer día, sábado, a las 3 de la tarde, para cumplir los 3 días y 3 noches escritos en Mateo 12:40 y entrar como nuevo sumo sacerdote. Aleluya. Entonces, la secuencia de los eventos es así. Y este material sí lo van a tener ustedes ahí para estudio. La secuencia de los eventos es: día miércoles, entregó su vida a las 3 de la tarde. El día antes de la Pascua o el gran Shabbat. Ese fue un miércoles. El jueves fue el día de la Pascua o el gran Shabbat. El día viernes, el día después de la Pascua o el gran Shabbat. Y el día sábado, el día sábado fue el día de reposo. El día sábado fue el día de reposo, ¿verdad? Que es el día de reposo semanal. Y ahí resucitó a las 3 de la tarde, según Mateo 12:40. El día domingo fue ya el primer día de la semana. ¿Ok? Pero entonces, si volvemos de miércoles
a las 3 de la tarde a jueves a las 3 de la tarde tenemos un día y una noche. De jueves a viernes tenemos 2 días y 2 noches. Y de viernes a sábado, a las 3 de la tarde, se cumplen los 3 días y las 3 noches. Y cuando llegaron las las dos Marías a ver el sepulcro, el primer día de la semana, como podemos ver, bueno, busquemos Mateo 12:40. Mateo 12:40 dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Marcos 16:2. Marcos 16:2. 16:1 dice: cuando pasó el día de reposo, este es el día de reposo semanal, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra a la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. O sea que ya el primer día de la semana, el domingo, ya no estaba allí. Y podemos leerlo también Lucas 24:1. Entonces, como ustedes pueden ir entendiendo, no hay tal domingo de resurrección. El día de la resurrección fue el sábado a las 3 de la tarde, porque ahí tenía que suceder el ¿qué? El cambio de sacerdocio. De sacerdocio de Leví al sacerdocio de Melquisedec. Lucas 24:1 dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Entonces, muy de mañana ya no estaba. Siguiendo el versículo dice: y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. ¿Okay? Entonces, permítanme. Ok. Muy bien. Entonces, interesantemente, Hebreos, las cosas escondidas ahí, Hebreos 7. Nos dice, Hebreos 7:12, porque cambiado el sacerdocio, necesario que haya también cambio de ley. Entonces, hablando de cuándo fue el cambio de sacerdocio. Y de aquel quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. ¿De qué tribu era? ¿De qué tribu era nuestro Señor Jesucristo? De la tribu de Judá. Porque manifiesto es que nuestro Señor Jesucristo vino de la tribu de Judá. Eso no lo estoy diciendo ni yo, eso lo está diciendo la palabra de Dios en Hebreos 7:14. De la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Eso es lo que nosotros estamos aspirando a nosotros, porque ya nos dieron, con Apocalipsis dice, Apocalipsis 1:5 dice, y nos hizo
reyes y sacerdotes, pero todavía no nos hemos transformado, no nos han transformado. O sea que estamos aspirando a ello. Estamos nosotros en este momento, bueno, ya nos lo dieron por decreto. Ahora falta el cumplimiento de eso. Y por eso es que el apóstol Pablo a los hebreos les dice: debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Pero él quiere que nosotros avancemos, porque estas son cosas profundas, ¿verdad? Y dice Hebreos 5:8, Hebreos 5:7, que Cristo en los días de su carne, como estamos nosotros en este momento, en los días de nuestra, porque todavía tenemos este cuerpo de, ¿verdad? De carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Que Dios traiga un temor reverente a nosotros, porque es uno de los 7 espíritus de Jehová: espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de conocimiento, de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y como para cerrarlo, espíritu de temor de Jehová. Que el temor caiga sobre nosotros, porque ya se está cumpliendo, ¿verdad? Así que voy a volver a compartir para continuar con la presentación. Entonces hubo un cambio de sacerdocio. De Leví, luego a David le permiten hacer cosas que no le permitían a nadie fuera de la tribu de Leví, anunciando que ya venía un cambio. Y aquí, cuando viene nuestro Señor Jesucristo, se da ese gran cambio. ¡Qué glorioso! Hebreos 7:21, pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento, pero él por un juramento que le dijo: el Señor ha jurado y no cambiará. Tú eres sacerdote para siempre. Por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. ¡Qué glorioso! Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar, pero Jesús concede un sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, por lo cual él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. La oración, amados, la oración, acercarnos confiadamente al trono de la gracia, sabiendo que nuestro sumo sacerdote es poderoso para salvar para siempre. Por eso convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, traspasó todos los cielos. Cuando esto se hace revelación en nuestra vida, ya no es una vida monótona, ya no nos aburre ir al culto, ya no, porque ya conocemos que al ir a la iglesia es a ir a una dimensión diferente. ¿Por qué es diferente? Porque no es lo mismo estar, sí, Dios está en todos lados y está en nuestro rinconcito de amor, en nuestro, ¿ok? Pero ya cuando nos unimos todos, así como dice Hebreos, creo que es Hebreos 12:24, nos unimos en la Jerusalén celestial y nos unimos en una dimensión que va más allá de todos los cielos. ¿Por qué? Porque es la dimensión donde está el trono de Dios y donde está Jesucristo, está el espíritu de los justos hechos ya perfectos. Y nos comunicamos ya ni siquiera por palabras, nos comunicamos en un lenguaje espiritual. Somos del sacerdocio de Melquisedec. Que estas palabras entren en nuestro espíritu. Apocalipsis 1:6. E hizo de nosotros un reino
sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de siglos. Amén. ¿De qué orden somos? De la orden de Melquisedec. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo, porque somos hechura de Él, somos su cuerpo. Pero no solo su cuerpo, aspiramos a ser la novia del Cordero. ¿Qué funciones tenemos? Y aquí, cada vez que nosotros venimos al lugar santísimo, su sangre es rociada y el aceite es rociado sobre nosotros. Una vida nosotros atraemos en consagración, nos quemamos en ofrenda agradable a Él, y ahí se está dando a cabo una purificación que cada día se va acercando más a la perfección. Al haber esa purificación, entonces nuestros sentidos espirituales se hace lo que dice el apóstol Pablo aquí en lo que decía en Hebreos 5:14. Pero alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Porque ahí es donde ha estado el error de los siglos, creyendo estar haciendo el bien, y realmente solo cuando tenemos este encuentro con Melquisedec, ¿verdad?, podemos discernir, y entonces se nos quitan muchas cosas que se le quitaron a Abraham en ese encuentro. Entonces hay una aplicación espiritual de lo que nos enseña el sacerdocio de Leví y lo que nos enseña el sacerdocio de David en el tabernáculo. Estas son las preguntas de estudio, se las enviaré al chat, ¿verdad? Pero lo describimos ahí, las vamos a leer. Describa el gran Shabbat, del que habla Juan 19:31 y Marcos 16:1, la cual se llevó a cabo durante la semana del padecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Para esta pregunta les puede ayudar la ley de Moisés, ¿verdad? Cuando describe la fiesta de la Pascua, para entender más los dos Shabbat que se llevaron a cabo en esa semana. Porque imagínense, hermanos, cuántos siglos y la iglesia cristiana evangélica todavía celebrando viernes, sábado y domingo, cuando, de acuerdo a la Biblia, a la palabra de Dios, ¿verdad? No sucedió así. Y la razón de esto es para ocultar el cambio de sacerdocio, ¿verdad? Como de parte de la operación de error, para parte de la operación de engaño. ¿Ok? Y número 2, describa 3 conflictos entre reyes y sacerdotes en el Antiguo Testamento, explicando la razón de dichos conflictos. Hubieron reyes y sacerdotes, reyes que mataron sacerdotes y sacerdotes que mataron reyes, hermano. Tremendo, pero en Jesucristo Él viene uniendo. Y hay una profecía, hay unas profecías en Zacarías tremendas, impactantes, diciendo desde esos tiempos antiguos que Jesucristo iba a hacer la reconciliación entre los dos oficios. Y añade el tercer gran oficio, que es el tercer gran poder, que es el poder de los profetas. Porque nuestro Señor Jesucristo es rey, es sacerdote y también es el profeta de profetas, ¿verdad? Así que vamos a dejar de compartir y esperamos que de compartir la pantalla y esperamos que bueno, si hay preguntas, no sé si tienen preguntas. Es un tema, como les digo, el apóstol Pablo dice que tenía mucho que hablar de este tema, pero a causa de la tardanza para oír, se limitó a esos 2 o 3 capítulos. ¿Por qué? Porque es un tema del cielo y todo, ¿verdad? Y todavía estaban los hebreos, ¿verdad? Con problemas con los temas terrenales. Así que quiero dejar un espacio para preguntas. Creo que me pasé, son 50 minutos, 54 minutos, me pasé 20 minutos,
pero creo que todavía tenemos espacio para unas 2, 3 preguntas.